Va a pedirles, hermanos, que si me acompañas en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. 12, capítulo 12, en el versículo 1. El título dice: Dios llama a Abraham. Normalmente no acostumbro a ponerle títulos al mensaje, pero sí quería hablar un poco del viaje que es la fe, de la vida que tenemos en la fe de Dios, porque, bueno, no sé si ustedes lo creen así, pero todos nosotros estamos viviendo un viaje con Dios, una aventura día con día. Una película, dice María Eugenia, como usted quiera llamarlo, pero en sí la vida con Dios, póngale el nombre que usted le quiera poner. En muchas partes es muy difícil, en muchas partes es muy bonita, es muy agradable, pero tiene ¿verdad? Como un tobogán, como una montaña rusa de emociones, de sentimientos que a veces no podemos explicar. Hay picos, hay momentos oscuros, turbios, hay momentos muy bellos, hay momentos de bendición, hay momentos de mucha quietud, de mucha tranquilidad, donde pareciera que no está ocurriendo nada, donde pareciera que no está pasando nada en nuestras vidas. Y yo quiero hablarles un poco de eso. ¿Por qué? Porque la vida, haciendo ya un paralelismo también, la vida está siendo cada día más difícil, ¿verdad? Estamos escuchando en las noticias malas, valga la redundancia, estamos escuchando ya no rumores de guerra, ya estamos viendo guerras levantarse en otros países y a mucha gente le asusta, le preocupa, a otros como tal vez no ha llegado aquí directamente o no hemos sentido repercusión, la ignoramos, pero sí también vemos en las esquinas de nuestros barrios lo peligroso que está. Es el tema de conversación de muchas de las familias, de las casas que están aquí, cuando se reúnen, lo peligroso que está el barrio. Yo de repente me encuentro con un amigo, caminamos, me reencuentro con alguien que vivió aquí o que conocí en el trabajo y casi el tema por excelencia para empezar una conversación, me dice: uy, qué peligroso está el barrio, ¿verdad? Qué difícil está y cómo está esto. Vemos en noticias también cómo se ha endurecido el corazón de las personas. Yo creo que todos vieron la noticia del muchacho que atropelló a los motociclistas que arrastraron. Y sí, criticamos, nos duele, pero es un reflejo de cómo está la sociedad hoy en día, de cómo la gente está llevando su vida a cabo, al final de cuentas. Entonces, en eso, que estos días yo reflexionaba, pasan estas cosas y yo decía: ¿cómo estamos conduciendo nuestras vidas? ¿Cómo estamos preparando nuestras vidas para el mañana, para el futuro, para cuando no estemos aquí en la tierra? Y Dios me trajo a Abraham, el padre de la fe. Le decía al principio, quería compartirles el viaje de la vida, que es la fe, el viaje de la fe. Y claro, conocemos a Abraham como el padre de la fe, ¿verdad? Como el precursor, como el iniciador en muchos aspectos. Y Dios me trajo a Abraham a la memoria y empecé a leer aquí en el capítulo 12, en el versículo 1, que vamos a leer y empezar esta enseñanza. Dice el versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue, ¿como quién? Como Jehová le dijo. Y llevó también a Lot con él. Dejémoslo aquí, no la cierre, no la pierda, porque ahorita vamos a leer un poco más. La vida de fe es un viaje con Dios. Así tal cual. La vida de fe no es más que un viaje con Dios. Cuando se le preguntan qué es la vida de fe, es un viaje con Dios, es un viaje a conocer a Dios, a meterse en su mundo, a tener una relación con Él. Pero todo viaje
y llevándolo en un plano también humano, normal, todo viaje empieza con una invitación, con un llamado. Alguien que nos dice, salgamos, paseemos, vayamos a esta playa, vayamos a este país, vayamos a estas piscinas, vayamos a este hotel. Y ese viaje que tiene al final un destino al cual queremos ir, ¿cierto? Un destino al que yo quiero dirigirme, y es un destino que muchas veces, en su mayoría, no conocemos, ¿verdad? A no ser que repitamos, pero de inicio es un lugar donde no sabemos qué nos vamos a encontrar. Aquí en la iglesia, de repente en hechos viajes misioneros, y uno se apunta, ¿verdad? Y uno no sabe, y nos ha tocado llegar y decir, qué lindo, me tocó un cuarto con ventilador, con un lugar calientito, pero con buen colchón, buena comida, y todo pura vida, ¿verdad? Y uno dice, qué lindo, qué bendición. Y de repente hemos ido a lugares donde uno dice, no tengo ni a dónde dormir. Yo molesto, siempre digo que a Ortega no vuelvo, es broma, he ido varias veces, pero la primera vez que fui, también de confiado, Charlo me dijo que no lleve nada, hay de todo, hay colchón, no se preocupe, Charlo, ¿en serio? ¿Seguro? Sí, no se preocupe, nada más lleve el equipo de alabanza, de música, y bueno, me dejé ir, me llevé a Brooklyn, a Peto, a Catherine, y fui yo, y Rebeca. Nos fuimos para allá, muy bonito, ¿verdad? El culto, y los músicos por lo general nos quedamos siempre de último recogiendo los instrumentos, y ya cuando llegamos a la iglesia, los colchones se fueron, la iglesia estaba en construcción, estaba abierta, yo, ¿ahora dónde duermo? No, Catherine se le arremó a Vilma, ya un colchón grande, pero los demás no teníamos, y había muchos hermanos regados por casas, me tocó dormir con Brooklyn en el carro, vieras qué tremendo. Si abríamos la ventana, nos comían los mosquitos. Si la cerrábamos, nos ahogábamos de calor. No tenía aire acondicionado. Y pasamos de las peores noches, sudando, comidos por mosquitos. Por rato yo decía, no, que nos coman los mosquitos, que nos harten, pero bajémonos. Eran las 3 de la mañana, cansados. Después de eso dije, no vuelvo. Después volví, pero lo que hoy es que muchas veces vamos a un lugar sin saber cómo va a estar el lugar, ¿cierto? Si va a estar bonito, si va a estar agradable, si va a ser un paseo disfrutable, o si nos vamos a encontrar con adversidad. Es más, no conocemos el camino, la ruta. La mayoría de nosotros, sobre todo las nuevas generaciones, nos acostumbramos al Waze, ¿verdad? Entonces, nos metemos en el carro, ponemos el destino y confiamos nuestro destino, nuestra ruta, en Waze. Y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que nos ha embarcado. Montones de veces me ha pasado que voy, doble aquí a la izquierda y yo digo, pero eso es un guindo. Si me tiro ahí, pero así es. No conocemos la ruta, no conocemos el destino, ponemos nuestra confianza en la aplicación e iniciamos. Hermanos, con Dios pasa exactamente lo mismo. Cuando Dios nos hace un llamado a volver nuestra vida hacia Él, no sabemos el destino, no sabemos a dónde vamos a parar, no sabemos qué calles vamos a recorrer, qué aceras vamos a pasar, con qué gente me voy a topar, a quién le voy a hablar de Dios, inclusive cómo le voy a servir. Cuando de inicio empecé también en la iglesia, y perdón que le hable un poco de mi vida, pero es solo para ejemplificar. Cuando empecé a servir aquí en la iglesia, yo decía, bueno, a mí me gustan mucho los chiquitos, los niños, y empecé a servir ahí, en la escuelita, con los jóvenes, pero Dios me fue llevando por otras áreas, por los músicos, en el liderazgo de jóvenes, y un montón de cosas, yo sin de inicio saber qué es lo que Dios tenía planeado para mí, hasta el día de hoy estar aquí delante de ustedes compartiendo el mensaje de Dios. Si me lo hubieran dicho hace 15 años, cuando iniciaba, no lo hubiera creído posible. Primero, era algo que no me interesaba, que no quería, que no es que lo tenía por menos, simple y sencillamente sentía que no era lo mío, sigo sintiendo que no es lo mío, pero el Dios nos lleva por lugares donde nosotros no queremos, sino donde Él quiere que caminemos y recorramos ese camino.
Así es la vida con Dios. Y yo no sé cuántos de aquí han iniciado ya esa vida con Dios. Algunos están siendo resistentes, porque hay mucha gente que nos invita a un paseo, que nos invita a un viaje 1, 2, 3, 4 veces y nos negamos por pereza, porque no tener el dinero, por no tener el tiempo para ir. Y hay gente que nos insiste. Dios nos ha insistido de muchas maneras desde que nacimos a buscarlo a Él, a iniciar esta vida con Él. Y yo quiero exactamente eso. Si hay alguien aquí hoy que siente que no ha empezado ese viaje, bueno, que hoy se anime a recorrer el camino de la fe. No le estoy prometiendo la suite presidencial, ¿verdad? No le estoy prometiendo las mejores camas, las mejores comidas, porque no sé. De repente Dios lo quiere llevar hasta una nación desarrollada, darle dinero. Esos pueden ser los planes de Dios, pero también nos puede llevar por momentos difíciles. Y por sí solo, y no hablo solo del servicio a Dios, no solo le hablo de lo que puede hacer en la iglesia usted, de tocar un instrumento, de predicar, de evangelizar, de ir a viajes misioneros. También le hablo de su vida personal. Todos aquí, todos los que tenemos familias, que es una gran bendición, también por sí solo, el hecho de tener familia, sabemos que vamos a pasar momentos muy difíciles, ¿verdad? Vamos a tener pérdidas en nuestra familia, vamos a tener personas con enfermedades que inclusive nos pueden llegar a tocar a nosotros. Podemos tener situaciones económicas, peleas, discusiones y un montón de cosas sin fin difíciles que todos atravesamos. Pero Dios, a pesar de cualquiera de nuestra situación, de cómo hemos sido en nuestras vidas, de cómo hemos estado llenos de pecados, de cómo nos hemos comportado, a pesar de que usted se crea el más malo del barrio, del país, Dios y su misericordia y su amor nos sigue haciendo hoy un llamado. Y la gracia de Dios se ha derramado hoy sobre nuestras vidas, que estemos aquí escuchando que Dios nos está haciendo una invitación a reencontrarnos en el camino, a meternos en el Waze de Dios y que nos empiece a dirigir por dónde debemos de pasar. Me da gracia porque cuando voy con el Waze, de repente voy por una pista, una calle fea, pero sé que voy a llegar a mi destino. Así es una vida con fe con Dios, agarrado de su mano, que me van a venir obstáculos y momentos muy difíciles, pero que sé que tomado de la mano de Dios voy a poder sobrellevarlos y pasarlos y llegar a mi destino. Entonces, lo primero de esta vida empieza con un llamado, con una invitación y sobre todo es Dios llamándonos, invitándonos a dejar nuestra vida antigua. Porque no podemos caminar con Dios con nuestra vida pasada. Al inicio sí empezamos así y Dios empieza a caminar con nosotros y empieza a limpiarnos y nos empieza a enseñar y nos empieza a quitar un montón de cosas que Él no quiere que tengamos, que Él ocupa que aprendamos, que Él ocupa que afilemos, que Él nos quiere enseñar, pero empezamos a dejar el viejo hombre atrás. ¿Por qué? Porque yo no puedo irme a Guanacaste y tomar otra ruta totalmente distinta, irme hacia Panamá. Imagínense después el vueltón que tengo que dar o devolverme y pasar, y yo ya pasé por aquí, y gastar gasolina y gastar tiempo y comprarme alimentos, porque no. Y muchos de nosotros hemos hecho eso. Hemos empezado la vida de fe con Dios y hemos tomado nuestras propias rutas y queremos tomar atajos muchas veces y queremos irnos por otros lados. Y después, qué difícil es dar la vuelta en U, ¿verdad? Qué difícil es retornar y enfilarme nuevamente en la ruta que Dios quiere que llevemos. Y es que el viejo hombre de nosotros está muy arraigado, porque siempre hemos sido así. Hemos tenido costumbres y enseñanzas en nuestras casas de cómo debemos de hacer las cosas, de cómo tengo que conducirme. Hemos tenido el ejemplo de nuestros padres y en muchos casos tal vez no ha sido el mejor ejemplo. Y hemos aprendido a hacer las cosas de una manera. Y cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a Dios, cuando llegamos a la palabra de Dios y sus enseñanzas, nos damos cuenta o nos dicen que todo lo que hemos aprendido, que todo lo que hemos hecho siempre está mal y no agrada a Dios y trae consecuencias
Y qué difícil es reconocer eso. Qué difícil es cambiar esos hábitos cuando siempre me han dicho que están bien, cuando son aplaudidos. Eso es muy difícil. Yo recuerdo salir muchas veces con familiares, con amigos, y de repente ver cómo estaban siendo infiel a su pareja y me decían, usted cállese porque eso lo hacen todos los hombres. Y usted cuando esté grande lo va a hacer también. Con 10 años, con 11, con 12 años, ver esos ejemplos y yo quedarme callado porque era un niño que no entendía y que tal vez tenía miedo si decía algo, meterme en un problema o que me pegaran, me regañaran, que me quitaran jugar bola, que era lo que me interesaba en esos tiempos. Y tener que callarnos esas cosas y que alguien me dijera que eso es normal y que si yo lo hacía me lo iban a aplaudir, me lo iban a glorificar. ¿Sí entienden lo que les digo? O sea, ¿cómo una persona acostumbrada a eso, acostumbrada a mentir, acostumbrada a gastar su salario en alcohol, cómo llega ante Dios y le dice, ya no tiene que gastar la plata en eso, ahora tiene que darle al necesitado, ahora tiene que bendecir al vecino, con ese que usted le lleva una ley, que tiene ganas de pegarle un cosco a veces, le tiene que ayudar a él? Eso no se cambia de la noche a la mañana. Y si al inicio de nuestra vida de fe, de inicio nos dijeran, usted tiene que hacer esto, esto y esto, le aseguro que si ya de por sí solo es difícil entrar en estos caminos, si de primera entrada nos dijeran todo lo que vamos a tener que hacer, todo lo que tenemos que dejar, creo que muchos no estuviéramos aquí. Porque yo pedir perdón, yo arrepentirme, yo ir a buscar, yo ir a ayudarle a aquel, ni loco. Pero así es la vida de Dios. Pensamos también que a veces la fe es solo venir al culto, cantar, pasar adelante, danzar, y qué bonitos esos momentos, qué bonito el congreso, qué bonito los 31, que el culto, que es fiesta, que nos abrazamos, que saludamos, que el aniversario, que hay ágape, que qué bonito esas actividades. Pero qué difícil es el adquirir compromiso con Dios, el servirle, el honrarle. Pero bueno, vamos a continuar. Cuando viajamos, ¿qué hacemos normalmente? Preparamos maletas, nos alistamos, debemos decidir qué llevar, qué dejar, qué es necesario, qué ocupo. En la vida cristiana pasa exactamente igual. Dios muchas veces, les decía, nos pide dejar hábitos, dejar pecados, relaciones que nos alejan de Él, nuestra zona de comodidad. En el texto leíamos que Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora lo leemos y siempre decimos que Abraham es el padre de la fe. Pero imagínense una persona que está acostumbrada a vivir en un lugar, que está rodeada de su familia, que es acomodada, que es adinerada, que tiene todo en la vida, que le digan, váyase de aquí, vaya a una tierra que usted ni sabe cómo va a ser, y encima deja a todo el mundo botado, deja su parentela, deja tu parentela y de la casa de tu padre, y yo le voy a enseñar a qué tierra tiene que ir. Hay una promesa, es cierto, haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición y todo lo que ya leímos, pero es difícil. Hoy en día nosotros tenemos muchas promesas en la Biblia, que Dios siempre va a estar con nosotros, que Dios nos va a acompañar, en fin, muchas promesas. Y aún así, hermano, muchas veces nosotros no honramos a Dios y le damos la espalda y nos apartamos y tomamos nuestras propias decisiones y no lo consideramos para nuestro viaje. Entonces, a veces decimos, no, Abraham la tenía muy fácil porque tenía ahí conexión directa con Dios. Pero no, fue muy difícil. Lo que Dios le estaba diciendo era algo muy loco. Y más en esos tiempos. Hoy la tecnología nos permite comunicarnos con la gente por celular, por muchas maneras, pero en ese tiempo no. Posiblemente él iba a partir de ese viaje y sabía que cuando iniciaba, a la familia que dejaba atrás, nunca más en su vida la iba a volver a ver. Imagínense, a nosotros nos duele a veces, obviamente, con toda razón, cuando despedimos a un familiar, cuando un familiar muere, ¿verdad? Para Abraham posiblemente era como un funeral eso, tener que despedirse de su gente, sin saber que tal vez nunca más en su vida los iba a volver a ver, conocer de ellos, compartir un desayuno, un almuerzo, una oración.
Abraham tuvo que dejar su tierra, su cultura, su seguridad. Pero para avanzar con Dios hay cosas que debemos de soltar. Y si usted hoy quiere iniciar su viaje con Dios, si usted quiere enderezar su rumbo, si usted ha estado apartado, parte de lo que Dios tiene para usted en esta mañana es decirle que hay muchas cosas que usted tiene que soltar hoy, que tiene que soltar en oración, que tiene que soltar en obediencia. Hay muchas cosas que usted ya las sabe, usted ni ocupa que alguien aquí adelante, o que un pastor, o que un líder se las diga, porque ya las sabemos, porque ya las sabemos. Debemos de soltar, debemos dejar que la mano de Dios nos lleve y nos guíe por el camino que Él quiere. Todo viaje requiere fe en el camino. Cuando viajamos no controlamos todo, no controlamos el clima, el tráfico, los atrasos, los cambios de ruta. Abraham no sabía exactamente dónde iba a parar. Dice Hebreos 11:8, salió sin saber a dónde iba. Entonces, yo digo, qué fe la de Abraham. Qué fe, porque no es un viaje a un paseo, era su vida completa. Él se fue sin saber a dónde iba a parar. Tal vez a los meses se iba a quedar sin dinero, iba a quedar botado en un desierto, lo pudieron haber matado, pero él fue obediente. La vida cristiana no se trata de conocer todo el mapa, es confiar en el guía. De eso se trata la vida cristiana. No es saber la ruta, ni lo que nos va a pasar, ni lo que vamos a comer, ni a dónde voy a llegar a dormir en Ortega. Es confiar en Dios y que si nos lleva ahí es para algo, es por algo. Y Él tiene un propósito con la gente que está ahí y un propósito también en mi vida. Yo pasé una mala noche, les conté, pero yo no puedo decir únicamente que fue para ir a bendecir a otras personas y jactarme de eso. También Dios también tenía que tratar algo conmigo ahí, en esa madrugada, quitarme tal vez orgullo, quitarme miedos, hacerme también vivir, prepararme también para dormir en cualquier lugar. También Dios tenía un propósito en cada cosa. No es importante conocer el mapa, es confiar en el guía. Y algo muy importante donde quería llegar. En todo viaje siempre hay paradas. Es muy difícil que hagamos un viaje y no paremos en Walmart, no paremos en el Más por Menos, a una pulpería, a echar gasolina, que no tengamos una parada. Siempre hay paradas para descansar, para comer, para estirarnos, para orientarnos también, ¿verdad? Ok, no sé por dónde voy, se me fue el internet, se me fue el Waze, tengo que preguntar, o voy a la antigua y tengo que orientarme, tengo que ver dónde está el sol, qué es esa montaña, qué se hizo aquel perro que iba siguiendo. Siempre tenemos que orientarnos, y no solo en vehículo, ¿verdad? Hasta caminando, ¿verdad? Vamos de repente, yo no sé si te la ha pasado, a mí me pasa mucho, a veces para pensar, para inclusive hablar con Dios, soy mucho de caminar. Si le preguntan a Catherine, les va a decir, no sé por qué me gusta tanto caminar, y a veces estoy en mi casa, y ahora que tengo bebé, la alzo y empiezo a caminar, y Catherine dice, ¿usted no se cansa? Y a veces ni me doy cuenta, porque como estoy tan concentrado pensando en cosas, sigo caminando. Pero me ha pasado mucho cuando salgo a la calle y empiezo a caminar, que de repente ya uno conoce el barrio Aldeillo, ¿verdad? Entonces nada más camino, y cuando de pronto, ¿dónde estoy? Y tengo que parar a ver por dónde voy, porque me consumí tanto en el pensamiento. Inclusive muchas veces he sentido así mucho la voz de Dios enseñándome algo, preparándome algo, recordándome algo. Es mi manera, es mi forma. No se lo digo para que ustedes lo repliquen. Es mi manera muchas veces de conectarme con Dios. Pero muchas veces en esa caminata me desubico y tengo que parar para orientarme a dónde estoy. Pero bueno, paramos para descansar, para comer, para orientarnos, para cargar combustible. El viaje de Abraham también tuvo muchas paradas espirituales. En Génesis 12 nos enseña, y vamos a leerlo. Primero leámoslo. Algo muy importante. Quedamos en el 4. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de ¿cuánto? 75 años. O sea,
súmele la edad, ¿verdad? Que también emprender un viaje a esa edad también es diferente. Yo, que todavía me considero joven, cada vez pienso más cuando me dicen un viaje. Antes, cuando tenía 15 años, 14, me invitaban, ni preguntaba dónde, no me interesa. No me diga quiénes vamos, qué ocupamos, vámonos. Y ahí me iba. A veces me acuerdo que me echaba el cepillo de dientes en la bolsa de atrás y nos íbamos para la Cruz de la Abuelita. En la mañana nos íbamos 5 de la mañana, veníamos en la madrugada, nos íbamos a dormir pues donde los amigos. Toda la noche jugando play, nos levantamos a jugar fútbol 8 de la mañana y andaba como si nada, 3, 4 mejengas y andaba no medía nada, no medía consecuencias, no medía dolores, no medía dolores de cabeza, de espalda, de rodillas. Yo no medía nada, no medía el dinero, porque cuando es más joven ¿verdad? No le da importancia tanto el dinero, no conoce el valor del dinero. Ahora, casi 34, ya me invitan a un viaje y yo, ¿cuánto vale? ¿Y cuánto dura el viaje? ¿Y dónde es? Y hace mucho calor. Y ya uno empieza a medir todo, hermano. Ya vamos viernes, sábado, domingo, y yo estoy pensando no en viernes, sábado y domingo, yo estoy pensando cómo voy a amanecer el lunes para ir a trabajar. Porque yo digo, no, hombre, a veces prefiero quedarme el fin de semana en mi casa para no llegar el lunes cansado a trabajar, ¿verdad? Porque paso una semana tal vez mal. Pero Abraham no midió nada, se fue. Dice el 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán, ¿qué? Llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Oiga, qué bonito lo que vamos a leer aquí. Dice, ¿y apareció quién? Jehová. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y quiso Abraham y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Dejémoslo ahí, ahorita retomamos un poco. Quiero leerles algo que había anotado por acá. El viaje de la fe es un viaje a consagrarme con Dios. Voy a vivir mi vida para agradar a Dios. Y una persona que vive un viaje para consagrarse a Dios, para agradar a Dios, es una persona que siempre va a preguntar a Dios, ¿qué quieres para mi vida? No le pregunta a redes sociales, no le pregunta a familiares, amigos, no le pregunta a nadie más que a Dios. En esencia, es un viaje a amar a Dios, a conocer, a descubrir a Dios, a ser amigo de Él. Cada parada que Abraham hizo en su carrera, en cada punto, hizo un altar, levantó un altar a Dios. En esta primera parada que tuvo, porque vea que estamos leyendo que en su primer parada no fue algo que le enseñaron y empezó a practicar 20 años después. En su primer parada, en su primer encuentro con Dios, levantó un altar. Ahí levantó un altar. Posiblemente todos conocemos que el altar más sublime posiblemente que Abraham hizo fue en el monte, cuando Dios le pidió a su hijo. La vida de Abraham fue una constante levantar altares. Le respondió a Dios en medio de la adversidad, en medio de la bendición, con adoración. Adorar a Dios cuesta, porque cuesta mucho negarme, cuesta mucho negar mis principios, negar lo que me han enseñado, lo que me han inculcado en mi casa. La voluntad de Dios se adora y muchas veces la oración lleva sangre y lleva llanto. La oración no es solo cantar cantos románticos a Dios, levantar nuestras manos en un templo donde nos sentimos seguros, donde nadie me va a juzgar y señalar. Se adora a Dios muchas veces sin sentimientos. A veces se adora a Dios porque simple y sencillamente no se sienten ganas de perdonar. Y escribo, se perdona por adorar a Dios, no se perdona porque
porque es un deber, es un mandato. Se perdona porque así adoro a Dios. Cuando comparto alimentos, cuando comparto algo con los demás, estoy adorando a Dios. La oración muchas veces se nos enseña que es sencilla, que es disfrutable y que es muy fácil. Pero adorar a Dios cuesta mucho en muchos momentos. Y en esos momentos difíciles, en esos momentos de donde no sé dónde estoy, donde me metí en un camino que no debía de meterme, donde viene gente peligrosa a querer, o pienso yo, que quiere asaltarme, donde hay oscuridad, son los momentos donde si adoramos a Dios, nos va a llevar a otro lugar completamente diferente a que creemos. En nuestro viaje espiritual necesitamos paradas como la oración, la adoración, la iglesia y tiempos con Dios, su palabra, los ayunos. Esas son las paradas espirituales que necesitamos en nuestras vidas. Hoy en día, los cristianos viven su vida sin hacer paradas. Sin hacer paradas, caminando, sin ver dónde voy, sin fijarnos en las personas que nos están alrededor de nosotros. Ignoramos necesidades de las personas que están afuera. No compartimos el mensaje de Dios por la presura de llegar a una meta que ni sabemos cuál es la meta. Con la urgencia que tenemos tan grande de servir a Dios, pasamos recto de mucha gente que están haciendo paradas, que necesitan un viaje, que necesitan de alguien que los guíe, que alguien que los monte, como decimos en el barrio, que los monte en la carreta y se los lleve. A veces vamos tan rápido en la vida que no tenemos estas paradas, no tenemos esos momentos para preguntarle a Dios qué es lo que quiere con mi vida. Yo digo, vea, a todos nos ha pasado que nos preguntamos, Dios, bueno, no sé si usted se lo pregunta, pero todos en algún momento nos sentimos tal vez caminando en círculos, como que metidos en una rutina. Si usted le ha pasado eso o está pasando eso, lo primero que tiene que hacer es preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es esto? Si estoy caminando por el camino que Él quiere que vaya. No puede ser posible que en un viaje espiritual, en un viaje cristiano, no tengamos paradas de oración. Que la oración sea nula. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo emprendemos un viaje con alguien que no conocemos? Es imposible empezar un viaje sin conocer al guía, la ruta. Debemos de orar, debemos adorar a Dios también. La Biblia nos manda y nos enseña que debemos adorar a Dios en todo tiempo, en la abundancia y en la escasez, en los momentos difíciles, en los adversos, pero también en los bonitos, en los momentos donde todo es plano y llano y todo va bien. Ahí también tengo que adorar a Dios. No tengo que tener una felicidad para adorarle, pero tampoco tengo que tener una tristeza para buscarlo. Debemos adorar a Dios en todo tiempo. Necesitamos de la iglesia de Dios. Necesitamos venir aquí, escuchar su palabra, conocer a otras personas, servir juntos. Ocupamos también hacer iglesia. Ocupamos tiempo a solas con Dios. Les decía, en los viajes hay momentos muy difíciles. Dice en Génesis 12, no vamos a leerlo para adelantar un poco, pero en Génesis 12, si lo quiere seguir leyendo después, dice que hubo hambre en la tierra, que había hambre en la tierra. Esto muestra algo muy importante, que seguir a Dios no significa que no habrán dificultades. En todo viaje también aparece siempre cansancio, problemas, desvíos, pero ojo, el destino sigue siendo el mismo. A que yo vaya por un camino y hubo un bloqueo y tome otra ruta alterna, el destino siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. La promesa sigue siendo la misma. El viaje tiene una promesa al final. Dios le prometió a Abraham bendición,
una tierra, una descendencia, ser bendición para otros. La vida cristiana también tiene un destino, vivir bajo las promesas de Dios y bendecir a otros. No solo dejarme las promesas para mí, sino también bendecir a otros. Bueno, hermano, yo había hecho una lista pensando en todos los cristianos de la Biblia, en todos los hijos de Dios que empezaron su camino y que Dios hizo cosas maravillosas. Abrió el mar rojo, cerró la boca de leones, protegió a Sadrach, Mesach y Abednego del horno, envió maná del cielo, hizo brotar agua de una roca, detuvo el río Jordán para que Israel pudiera cruzar en Josué 3, hizo caer los muros de Jericó, envió cuervos para alimentar al profeta Elías, multiplicó la harina, el aceite de la viuda de Sarepta, resucitó a la hija de la viuda de Sarepta, multiplicó el aceite de la viuda, sanó a Naamán, hizo flotar el hierro de un hacha, protegió a Eliseo mostrando un ejército de ángeles alrededor de él, derribó a Goliat, detuvo el sol y la luna, abrió la cárcel de Pedro, sacó a Pablo y Silas de la cárcel. Vea todo lo que Dios ha hecho. Jesús calmó la tormenta en el mar, multiplicó los peces, los panes, resucitó a Lázaro. Dios hace cosas hermosas con todos nosotros, nos protege. Entonces, si Él es el dueño del mundo, de la ruta, y Él nos manda a caminar y a transitarla, nos va a cubrir, nos va a sanar, nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a dar lo que ocupamos. Si nos va a mandar por el mar, nos va a mandar un barco, algo nos va a mandar, que sea un delfín para guindarnos en el delfín. Pero algo nos va a dar para llevarnos a su destino. Si Dios nos quiere llevar a través del mar, algo, y si es algo nuevo, algo inexplicable que nadie nunca ha visto, también lo puede hacer, porque así es Dios. Y cuando quiere cumplir su promesa, lo hace. Porque más bien, Él promete y cumple, no es como nosotros. Y Él tiene muchas promesas para nuestras vidas. Debemos de confiar en el Señor y en lo que Él tiene para nosotros. La vida de Dios es un viaje que nos llama a salir. Ocupa que empaquemos lo necesario y dejemos lo que nos estorba. Tenemos que recordar que caminamos por fe, no caminamos por vista. Los cristianos tenemos unos anteojos diferentes a las demás personas. Y es que vemos a través de la fe. Necesitamos hacer paradas para encontrarnos con Dios. Vamos a pasar pruebas, pero siempre debemos recordar, primero, que Dios nos acompaña, que tiene promesas para nosotros. La pregunta que Dios le quiere hacer a todos ustedes hoy: si usted está dispuesto a comenzar el viaje, si está dispuesto a continuar también el viaje. Dios pregunta que qué cosas usted quiere dejar en su maleta, que no necesita, que ha estado cargando por mucho tiempo. A veces, ¿verdad?, metemos cosas en la maleta, en el bulto, innecesarias. Y empezamos a caminar y después nos duele la espalda. Y cuando llegamos dice, mira, pero una vez fui a un campamento de jóvenes aquí. Y cuando vine yo, qué raro como que me traje algunas cosas de más, ¿verdad? Y cuando llegué a mi casa y lo abrí, me han echado 2 piedras de este vuelo. Y yo me eché el bulto, lo anduve y me dolía la espalda. Yo, qué raro. Pero nunca paré para abrir el bulto y ver por qué estaba pesando tanto. Y vea lo chapa que yo lo alisté. Ya había tenido el viaje de ida, sabía lo que pesaba, y el regreso, yo decía, qué raro, pesa más. Debe ser la ropa mojada. No, ¿cuál? Me han echado 2 piedras. Es vacilón, pero ¿cuánta gente está cargando con cosas que no tienen que cargar? Que no le corresponde cargar, que no se las ha entregado a Dios en oración, que las anda ahí las anda ahí por no confiar en Dios. Personas llenas de ansiedad, de miedos, de un montón de cosas que andan cargando. Y qué difícil es caminar así. Provoca, ¿verdad?, dolores, genera un montón de cosas, incomodidades. ¿Qué cosas usted hoy necesita sacar de su maleta? Y algo muy importante, ¿en qué parte del viaje, del camino nos encontramos hoy? ¿Está iniciando? ¿Va en ruta? ¿La está terminando? ¿Cómo quieres terminar usted ese viaje? ¿Quiere llegar al destino final
o quiere volverse a medio camino. No hay nada más feo y más triste. A mí me ha pasado que dirigirme a un lugar y tal vez llevar 1 hora, 1 hora y media de viaje y que de repente me digan, no, ya no, devuélvase, era otro día. O que pasa una emergencia y tener que devolverse a medio camino. El tiempo sacrificado, el tiempo perdido. Y vea, hay cosas en la vida que uno se arrepiente, pero mientras haya vida, se pueden arreglar, se puedan solucionar. Pero qué triste haber empezado el viaje. Yo les digo, cuando todos pasamos por momentos tal vez difíciles y estoy tal vez solo hablando con Dios, estoy en mis caminatas con Dios o estoy ahí en la madrugada en mi sillón hablando, pensando con Dios, yo les digo, sería muy, hablando en mi humanidad, ¿verdad? Sería muy injusto haber empezado tan joven en los caminos de Dios, servirle a Dios, haber estado más de 20 años sirviéndole y que tal vez por cualquier distracción, por cualquier cansancio, por cualquier bulla, por cualquier llanta pinchada, ¿verdad? En el camino, me salga del viaje, del camino de Dios y que de repente muera y yo encontrarme con Dios y decirle, Dios, pasé 33 años de mi vida sirviendo y agradándole, pero en el último año decidí abandonarlo. ¿Sabe qué lamentable sería? Perder el destino final, perder a donde todos queremos llegar, el cielo, la salvación, mi alma, por algo también pequeño, por algo insignificante. O sea, es triste, pero tal vez usted lo ve como exagerado, pero estamos llevando un camino y tenemos de asegurarnos de llegar al final, a pesar de lo que se venga. Si tenemos que llegar a gatas, arrastrados, con las uñas, pero debemos llegar a la meta. No debemos desistir. No sé en qué parte del camino está usted. Si está en una parte muy empinada, en un pico muy difícil de levantar, donde tengamos que tomar impulso. No sé. Yo lo que Dios quiere decirles, hermano, no se desanime. Primero recuerde que usted no está solo. Recuerde que Dios está con usted y hay una promesa sobre su vida y que Dios quiere cumplirla. Y que a pesar de ese lugar tan oscuro en el que se encuentra hoy, Dios hoy le está recordando que Él está con usted y que termine esta carrera, que siga avanzando. Cuando abramos nuestros ojos y estemos en el cielo, vamos a decir, valió la pena. Valió la pena el camino transcurrido. Fue necesario todo lo que pasó en mi vida para llegar a este momento. Todo lo que pasa en nuestra vida muchas veces es necesario para llegar y culminar con la promesa final. Así que yo quiero orar por usted. Voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar y voy a orar por todas las personas que están aquí, por las personas viejas de caminar en el camino del Señor, que sé que están firmes, pero que también necesitamos hacer paradas y recordar que no somos de cuerda, que ocupamos gasolina, ocupamos combustible, ocupamos alimento. También para las personas que están iniciando, que tal vez no han tan siquiera iniciado su viaje con Dios, les hago una invitación a tomar este boleto. No hay mejor decisión que esta. No sabemos, usted no va a saber. Es como cuando decimos, pasó un camión por encima mío, no sé ni qué me pasó, pero así es el Señor. Es un tren que nos arrolla y no sabemos dónde nos va a llevar. Lo único que les puedo asegurar es que con Dios vamos a estar bien. Y donde estemos y con lo que tengamos, si Él está, vamos a estar bien. Es la mejor experiencia. Le hablé algunas cosas jocosas, vacilonas que me han pasado, pero le podría hablar de miles de cosas. No terminaría la prédica si hablara de todas las bendiciones que Dios ha tenido con mi vida. Así que
soy fiel, creyente, y puedo dar testimonio fiel de que es la mejor decisión que podemos tomar. Es el mejor camino que podemos llevar. Y a las personas que tal vez también se han desviado, que han tomado otra ruta diferente, que han querido un atajo, que han tenido un pinchonazo en el camino, también quiero orar por ustedes y recordarles que Dios los sigue esperando en el camino, que Dios sigue teniendo la promesa, que sigue teniendo su morada ya en el cielo. Y es nuestra decisión retomar hoy el camino. Así que levante sus manos si tiene alguna petición, si tiene alguna necesidad, si quiere entregar su vida al Señor, y oremos. Dios, Padre nuestro, Señor, Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Gracias por llamarnos, Señor, por tomarnos en cuenta, Señor, porque a pesar de cualquier situación, aún hoy, Señor, me sigues llamando, Señor, me sigues abriendo la puerta, Señor, para alcanzar esa promesa final, Señor. Señor, si hemos estado, yo oro por las personas que están desanimadas, que están tristes, Señor, que tal vez se han apartado de ti, que se han apartado de tu camino, Señor, que se han quedado varados, Señor, sin saber, que se han metido en una calle sin salida. Señor, yo oro por ellos hoy, Señor, para que tú los llenes de ánimo, los llenes de fuerza, para que tú los consueles, Señor, para que tú traigas ánimo, Señor, para que hoy recuerden, Señor, que tú estás con ellos, Señor, y que a pesar de cualquier situación, si tú estás con ellos, si se agarran de ti, Señor, los vas a proteger, los vas a ayudar, los vas a guiar, Señor. Abra su boca, hermano, y dígale: Dios, perdóname si he pecado contra ti, perdóname si he fallado. Yo te pido, Señor, que me enseñes el camino en el cual debo de andar, Señor. Te pido que me limpies, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Que tomes el control de mi mente, de mi lengua, de mi corazón, Señor. Que me purifiques, Señor. Que me lleves por la senda que tú quieres, Señor. Hoy abro mi corazón nuevamente a ti, Señor, para tomar este viaje contigo, Señor, y agarrarte de la mano y caminar junto contigo, Señor. Trae fuerza, Señor, al débil, Señor. Las personas que caminan valientes en la fe, Señor, que tienen años luchando, Señor, hoy, Señor, recárgalos de energía, Señor. Que recuerden, Señor, que necesitamos, Señor, muchas veces caminar y no correr, que ocupamos ver al prójimo, que ocupamos, Señor, recargarnos de gasolina, de alimento espiritual. Recordarnos que necesitamos, Señor, de la oración, de tu palabra, Señor, del ayuno, de la iglesia, Señor. Hoy recárganos, Señor, y danos fuerzas para seguir adelante, Señor. Trae ánimo, Señor, ánimo sobre nuestras vidas, Señor. Bendice esta semana, Señor, que sea una semana de bendición, Señor. Que al salir de aquí hoy, Señor, no solo sea un mensaje bonito, un mensaje agradable, algo que me hizo reír, que me hizo recordar momentos, Señor, que sea un verdadero encuentro contigo, Señor, que me ayudes, Señor, a pensar, a meditar, y que esta palabra, Señor, el día de hoy, durante la semana, la pueda, Señor, repetir en mi mente, en mi corazón, que te pueda preguntar cuál es el camino, Señor, que tú quieres que tome, Señor, a dónde quieres que vaya, a qué persona tengo que, Señor, montar en este viaje, ayudar, Señor, para que te encuentren a ti, Señor. Amamos, Señor, y levantamos un altar de adoración, Señor. A pesar de cualquier momento difícil, de cualquier adversidad, Señor, queremos levantar siempre altares de adoración a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantar altares en nuestras casas, Señor, de adoración. En cada lugar que vayamos, en cualquier situación difícil, levantar altares, Señor, de bendición y oración a ti. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa. Eres bueno, eres fiel, eres justo, eres bondadoso, Señor. Y te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor, porque tu fidelidad no se detiene, Señor, y porque hasta el día de hoy nos has guardado, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.